Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Karina Vicario. ¿Se escucha bien ahí? Muy bien. Mi nombre es Karina Vicario. Yo soy la subsecretaria de Atención y Cercanía de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Hemos organizado estos talleres en el marco de continuar la relación con los vecinos que hemos construido desde hace años, desde los centros de atención municipal y en todos los espacios de atención que está dentro de nuestra área. Las charlas Zoom son espacios de participación y siempre estos talleres de cercanía han tenido que ver con temas de interés de los vecinos. En esta oportunidad hemos elegido el tema de la seguridad en una Mendoza sísmica. Y esta charla Zoom tiene la particularidad que va a estar transmitida junto por otras redes sociales como Facebook, así que también es una nueva experiencia para nosotros. Así que quedamos vinculados y va a estar disponible en las redes sociales de la MUNI de la Ciudad de Mendoza. Los vecinos y los mendocinos siempre nos preguntamos, y hemos sido, los que vivimos en la ciudad de Mendoza, hemos sido parte más grande de distintas situaciones sísmicas. Entonces, es una continua situación que vivimos, que sabemos que en la ciudad de Mendoza pasan cosas, que pueden pasar cosas, pero ¿cómo nos preparamos para vivir estas cosas? Entonces, en esta oportunidad invitamos a Gustavo Molinelli, que él es licenciado en Seguridad e Higiene, y tiene un montón de máster que ahora los olvidé, pero tiene otras capacitaciones que ya se va a presentar él, para que nos ayude a prepararnos, para que nos ayude a enfrentar un nuevo panorama y para que, bueno, yo en mi lugar de agente del Estado pueda transmitir también algunas estrategias y coordinar algunas acciones para ofrecer a los vecinos de la ciudad. Así que, Gustavo, bienvenido. Vos contanos en qué te especializás, contanos de qué es lo que haces en la MUNI y bueno, después comentanos sobre esto de la Mendoza sísmica en la que vivimos. Bien, bueno, buenas tardes. Un placer, muchísimas gracias por invitarme a participar de estos eventos, me parece muy interesante. Bueno, ¿qué hacemos? Yo estoy a cargo de una coordinación que es lo que antes se llamaba Defensa Civil, por leyes nacionales primero. Ahora se está como cambiando, o se está como modernizando el nombre, y ahora se llama Protección Civil, integrando una área que ya existía dentro del municipio, que era la parte de higiene y seguridad, se llama ahora Protección Civil y Gestión de Riesgo, en el área, en la municipalidad. Que serían dos áreas distintas, una que se encarga de la llamada defensa civil y otra es la seguridad laboral de los trabajadores propiamente dicho del municipio. El tema sismo es un tema recurrente, es un tema que muchas veces genera muchísimas inquietudes y bueno, es importante que se divulguen todas las acciones que debemos llevar a cabo, porque somos nosotros mismos, aquellos que vivimos en una ciudad como Mendoza, que tiene un alto riesgo sísmico, y esto no quiere decir que no sea lindo vivir en Mendoza, sino que tenemos que saber convivir con este riesgo. Así que bueno, si vos me autorizás a yo poder compartir pantalla, yo voy a ir explayando un poquito de qué se trata esta charlita que había preparado para hoy. Dale, no sé si... ahí estarías habilitado, fíjate. Perfecto, vamos a ver si lo puedo activar. Sí, no sé si alguien lo ve.
Dice que Gustavo va... Ahí está, perfecto. No sé si ahí lo alcanzan a ver. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Perfecto. Empieza con prevención sísmica. Prevención sísmica, exactamente. Sí, se ve bien. Se ve bien, bueno, esperemos que estamos probando esta. Bueno, para hablar de prevención sísmica tenemos que conocer de qué se trata un poquito lo que sucede habitualmente en nuestra provincia o en nuestro lugar de donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un lugar donde hay una alta probabilidad de que ocurran sismos. Si nosotros alcanzan a ver en la pantalla, ustedes están viendo ahí un mapa de la Argentina, donde justamente en la parte roja es donde hay mayor probabilidad que ocurra un sismo por diferentes razones geológicas, donde está la ciudad de Mendoza y la parte de San Juan. Y fíjense, en el otro mapa que tengo de Mendoza, también divide a Mendoza, como justamente la ciudad de Mendoza está a donde hay mayor probabilidad que ocurra un sismo. Es por eso que nosotros, los mendocinos, que vivimos en una zona sísmica, debemos tomar determinados recaudos. A lo largo de nuestro extenso territorio de Mendoza existen fallas geológicas, que es donde ocasionalmente ocurren cuando hay algún tipo de epicentro. Ay, no sé si hay un micrófono abierto, pero bueno. Hay fallas geológicas que habitualmente son lugares donde ocurren eventos de gran importancia en la ciudad. Y estamos rodeados de fallas geológicas en todo el territorio de Mendoza. Para ser más específico y centrarnos un poquito donde vivimos, que es el Gran Mendoza, existen aproximadamente unas 15 fallas activas dentro de nuestro territorio del Gran Mendoza. Es decir, que la importancia que hay que darle a este tipo de fallas, que permanentemente estas fallas están moviéndose. Por ahí algunos se preguntarán qué son fallas, son fracturas de la corteza terrestre que están en constante movimiento, y cuando estos roces exceden la energía, aflora a la superficie, y es lo que nosotros conocemos como sismos o terremotos. Hay dos muy importantes, que si hay algunos que recuerdan, nosotros todos conoceremos la ruina de San Francisco, no sé si ahí en la cuarta sección. Bueno, eso fue un terremoto muy grande que del siglo, no, ya del otro siglo, del 1800, y que afectó la falla de la Cal, que atraviesa todas las eras, todo Capital y llega hasta Godoy Cruz. Y el que yo me acuerdo específicamente fue el del 86, que varios de los que pueden estar acá se acuerdan, el terremoto de Godoy Cruz, que muy importante para la provincia fue la falla de Barrancas, que es una falla que atraviesa gran parte de Godoy Cruz y hacia Barrancas, justamente, de Maipú. Habitualmente, lo que conocemos de los sismos es que, hay dos placas importantes, una es la placa de Nazca y otra es la placa sudamericana, que una se va montando sobre la otra, para que tenga un poquito
uno se va montando sobre la otra, no sé si se alcanzan a ver, y esta es la que habitualmente produce sismos de gran envergadura en el lado chileno, y que afectan muchas veces del lado mendocino o del lado argentino. Por lo general, del lado chileno, al estar sobre la falla, es decir, donde interactúan las dos fallas, es decir, la falla sudamericana y la falla de Nazca, es donde obviamente los sismos son de mucha más envergadura que los del lado argentino. Pero no obstante, acá en la Argentina puede suceder por estas fallas interplacas que les decía yo, que existen alrededor de nuestra ciudad o de nuestra Gran Mendoza, pueden ocasionar sismos. Bueno, esto es un poquito para que conozcan que hay distintos tipos de sismos, pero bueno, teniendo en cuenta de que no hay nadie nos puede decir cuándo va a suceder un sismo, ni de qué magnitud, ni dónde va a ser, a pesar de que hay distribuido por todo el mundo distintos sensores, nadie puede decir con exactitud o predecir cuándo va a ocurrir un fenómeno sísmico. Por eso, la única herramienta que tenemos es la prevención. Es para poder mitigar todo tipo de daños que ocurren en la población. Voy muy rápido, no sé si para que me No, vean. está perfecto. Casi como haciendo un preludio a la charla de hoy se sintió un sismo a eso de las 11, creo que fue 11, a las 12 casi. No sé si lo sintieron hoy. No. ¿Sí? Nadie, bueno, se sintió. Está un poco perceptivo. ¿Cómo? ¿Estamos? ¿Cómo? Estábamos inaugurando el registro civil, por eso no lo sentimos. Bueno, pero bueno, a esa hora eso es un recorte de lo que se ve ahí, es un fuerte sismo en Chile. Nosotros aquí existe un Instituto Nacional de Prevención Sísmica que nos mantiene informados de todos los movimientos que acontecen diariamente alrededor de nuestra provincia y de nuestro país principalmente. Esta es la información que nos brindan, si lo que están viendo ahí, no sé si es a la derecha, a la izquierda de la pantalla, es lo que ven, la información que nos llega desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Y tiene dos maneras el instituto de darle una magnitud o cómo sabemos que es fuerte o es débil. Existe lo que nosotros habitualmente conocemos, que es la escala de Mercalli, pero existen dos escalas, una es la escala de Mercalli y otra es la escala de Mercalli y la otra es la de Richter. La primera, la escala de Mercalli, si ustedes lo alcanzan a ver en la diafilmina, lo va dividiendo en imperceptibles, muy leves, leves, y esto va en relación a lo que siente o la intensidad del sismo, y es todo lo que percibimos o qué daños ha causado este tipo de sismo o terremoto. Y después está la escala de Mercalli, que se utiliza, la escala de Richter, que se utilizan los sismógrafos o sismoscópicos que están distribuidos en todo el territorio nacional y donde va permanentemente información. Para que tengan una idea, en el Gran Mendoza tenemos más de 80 sismógrafos distribuidos en distintos edificios y lugares. Uno de los más conocidos de nuestra ciudad está en la Plaza España, en la terraza donde está el monumento. Ahí tenemos donde esa información la recolecta el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que está en San Juan. Y permanentemente, bueno, estamos recibiendo información sobre todo lo que pasa alrededor de nuestra provincia.
Más entrando ahora al tema de prevención sísmica, que es lo que más me interesa. Lo otro es un poco más aburrido, pero esto es más divertido cuando se mueve el piso, qué tipo de precauciones tenemos que tener. Y entre esas es, a mí me gusta mucho hablar del tema de una ecuación que está relacionada con el riesgo, que es igual a la amenaza, que puede ser en este caso los terremotos, más la vulnerabilidad que puede ser, en este caso le podríamos decir, al tipo de vivienda que vivimos. Las amenazas permanentemente nosotros que vivimos en una zona sísmica tenemos. Y si a esa amenaza hacemos vulnerable nuestra acción, por ejemplo, si viviéramos en una vivienda de adobe, obviamente la vulnerabilidad de esa persona que vive en una vivienda de adobe es mucho más peligroso, más riesgoso que una que vive en un lugar donde es sismo resistente, donde ha cumplido con todas las normativas de edificación. Entonces es importante que esa vulnerabilidad es donde, mientras menor sea la vulnerabilidad, el riesgo va a ser menor. Entonces lo que nosotros, con la prevención sísmica, tenemos que trabajar sobre la vulnerabilidad, porque sobre la amenaza, al ser, en este caso, un terremoto, una amenaza que es natural, es imposible tratar de minimizarlo. Entonces, lo que tenemos que trabajar es sobre la vulnerabilidad. Es decir, yo no voy a construir de forma clandestina, o voy a tratar de construir, o voy a tratar de tener un accionar prolijo para no ser vulnerable ante esta amenaza que es el tema del terremoto. Si lo dividiéramos en fases a un desastre, en el caso del terremoto, hay una forma de hacer prevención que es hablar qué puedo hacer antes, qué puedo hacer durante y qué puedo hacer después de que suceda un sismo. Esto, aquellos que han participado en algunas charlas de prevención sísmica, siempre se habla del antes, del durante y el después. El antes, todos sabremos que el antes es importante porque son medidas que nos hablan de estar preparados ante un determinado problema, que en este caso es el riesgo sísmico. Según la relación, vamos a hablar, cuando hablamos del antes, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar primero de la seguridad del edificio donde yo habito o donde yo trabajo, y también voy a hablar del comportamiento de las personas. Es importante, como medida preventiva, conocer primero en dónde estoy viviendo. Si el lugar donde yo vivo tiene las características sismo resistentes. Si tiene las características sismo resistentes, yo puedo estar más tranquilo habitando en ese lugar y voy a saber cuáles son los lugares más fuertes de mi casa donde yo puedo protegerme. En el otro sentido, es cómo el comportamiento de las personas, es importante también conocerlos. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo actúan los habitantes de mi casa, vamos, dos lugares distintos donde yo me puedo tomar un sismo. Supongamos en mi casa, yo sé cómo actúan mis hijos, cómo actúan mis padres, si se ponen nerviosos, entonces yo conozco de antemano la situación que en caso de que haya un peligro, yo cómo voy a actuar. Si supongamos que yo tengo una hija y mi hija cuando tiembla entra en pánico, se pone a llorar, bueno, a esa es la persona que yo voy a asistir o voy a tratar de tener en cuenta cuando suceda un sismo. Así que para que no entre en pánico o que no haga nada que no esté dentro de las reglas, que es la que vamos a mencionar ahora, que hay que tener en cuenta cuando está temblando. Las medidas de prevención.
antes de un sismo yo tengo que saber cómo es la estructura, como hablaba, de revisar y controlar el estado de todas las partes edilicias de mi casa. Si hay chimeneas, si hay aleros, si tengo cosas que se puedan caer. Revisar constantemente si hay algún tendido. No te da problema si ahora estoy con el Zoom. Mayra, tené cuidado. ¿Vas a caminar? Bueno. Bueno, revisar constantemente si las instalaciones del tendido eléctrico están bien sujetas, si el gas está en buenas condiciones. También todo lo que está dentro de mi vivienda. Yo todas las cosas pesadas, no guardarlas arriba que se puedan caer, colocar en las alacenas nosotros colocamos, por ejemplo, los platos por encima de nuestras cabezas, y bueno, si vamos a colocarlo, tratar de tener permanentemente esos platos sujetos, que no se vaya a abrir la puerta y caerse cuando esté temblando. Hacer de nuestros espacios donde vivimos un lugar donde sea relativamente lo más seguro. Es decir, que no ponga cosas arriba en mi casa, cosas que si llega a temblar y se caen, pueden ocasionarle un daño a nosotros, puede, en el caso de vidrio, que cuando yo camine, puede, si tiembla de noche, cortarme. Entonces tratar de que todas las cosas pesadas que yo voy a poner por encima de mi cabeza estén sujetas. Como también, si voy a tener una estantería, tratarla de sujetar, porque son las cosas que primero se caen en una vivienda cuando tiembla más fuerte que lo habitual. Y también todos aquellos productos tóxicos. También hay que tener un momento de pensar que todos los productos tóxicos que se encuentran en mi lugar habitual de convivencia, tanto en la parte laboral como en mi parte de mi casa, tienen identificados. ¿Por qué? Porque en el caso de ser necesario, no todos saben si yo guardo el thinner o el aguarrás en la botella de spray, que justo porque faltó el agua, uno de mis hijos agarró la botella considerando que era spray y se toma el aguarrás. Esto ha pasado muchas veces. El efecto es muy grave. Entonces, todos aquellos productos tóxicos, para evitar derrames y todo, tratarlos de tener resguardados, etiquetados, y que no sea al alcance de ningún niño para evitar cualquier tipo de problema. Cuando hablamos del antes, hablamos también de algo que a mí me gusta mucho hablar en tema de prevención de prevención de sismo, que es la planificación familiar. Y acá intervienen varias cosas que muchas veces nos dicen. Es importante dentro de su casa tener un listado de los integrantes de la casa. La edad, si existe algún tipo de patología, armar un listado donde escriba si es alérgico, si toma algún tipo de medicamento, y eso tiene que estar resguardado en caso de que sea necesario o que alguien, supongamos que pierde el conocimiento la mamá y es la única que sabe qué medicamento es el que toma el nene y está tomando en este momento un medicamento. Entonces es importante que ese listado de integrantes esté la mayor parte completo, principalmente con las patologías o medicamentos, nombre de los medicamentos si está consumiendo alguno. Números de contacto. También es importante, supongamos que puedan tener que varios pierdan conocimiento de la familia y queda un niño y nadie sepa, el vecino, a quién tiene que llamar. Entonces es importante que este tipo de listado esté atento a no sé, pegarlo a la heladera, que la gente conozca habitualmente qué es lo que hacemos y quiénes son los que integran la casa y a dónde yo puedo llamar.
Y otro punto también importante en la planificación familiar es definir un punto de encuentro en caso de una emergencia. ¿Cuál sería? ¿Y a qué me refiero esto? No siempre los hijos nos va a agarrar dentro de la casa. Muchas veces nos va a agarrar dentro del trabajo, a los chicos dentro de la escuela, dentro de un tiempo, esperemos que el año que viene, próximamente vayan todos los chicos a la escuela, y muchas veces ellos están en la escuela y hay un punto de encuentro que necesitamos que, para los niños vamos a hacer un tema aparte, pero por ejemplo, aquellos que tenemos adolescentes que ya se mueven por sí solos, si pasara algo, me gustaría que el punto de encuentro, o sea la puerta de mi casa, o sea la casa de mi mamá, o la plaza, que todos nos encontremos en ese lugar. Es decir, definir entre los grupos familiares dónde nos vamos a encontrar. En el caso de que sea un desastre. Si no, el lugar o el punto de encuentro sería el hogar, que todos construyamos en el hogar. Pero en el caso de que haya un evento de gran magnitud, todos nos encontremos en un lugar definido. Con respecto a la asignación de roles, dentro del hogar, como en el trabajo, alguien tiene que cortar el suministro. En algunos casos hay que cortar el suministro de gas, y muchas veces no saben dónde se corta el suministro de gas, entonces deberíamos conocer previamente dónde se corta el suministro de gas, dónde se corta el suministro de luz. ¿Quiénes, en el caso de, si tenemos niños y hay que pasarlos a retirar por la escuela, quiénes dentro de la familia va a ir a buscarlo? Porque va a pasar que, supongamos, como pasa muchas veces, los padres, los dos miembros, padre y madre, trabajan y hay que ir a buscar en la escuela porque la escuela dijo que hay que retirarlos porque ha temblado muy fuerte. ¿Y quién lo busca? La madre, el padre. Entonces, ya tener definido quién va a ir a buscar a los chicos. Y algo que está muy en boga, que es el tema de la mochila de emergencia. Que muchas veces me preguntan sobre la mochila de emergencia, qué es lo que tiene que tener y qué es lo que es la mochila de emergencia. Dentro de esa mochila de emergencia podemos tener todo esto de la planificación familiar, que es lo que tenemos que hacer antes. Dentro de una mochila, que puede ser un bolso, puede ser un canasto, se le habla mochila porque obviamente que es lo más cómodo. Si tuviera que evacuar la vivienda, sería lo más cómodo a yo llevarlo consigo. Lo ideal sería que cada uno de los integrantes de la familia tenga una mochila, porque cada uno de los integrantes tiene cosas importantes que resguardar. No le digo que vamos a llevar la notebook, pero sí dentro de esa mochila vamos a poner algunas cosas que habitualmente se necesitan en el caso de emergencia. Principalmente agua. Acá hay una salvedad. El tema del agua, como se deteriora con el paso del tiempo, permanentemente yo tengo que tenerla actualizada. El agua yo por lo generalmente no es tenerla dentro del bolso, pero sí tener o disponer dentro de mi hogar un recipiente donde yo pueda habitualmente, supongamos cada una semana, o en su defecto cada 2 semanas, cambiar este contenido del agua y saber dónde está. Es decir, que en el caso de que yo tenga que evacuar 2 o 3 días, yo cuente con una determinada cantidad de agua para poder sobrevivir ese tiempo hasta que, en el caso de una emergencia, yo pueda cubrir esa necesidad. Una radio con pilas, y pilas de repuesto, obviamente, para mantenerse informado de la situación en el caso de una emergencia de alto valor, ¿no? Sísmico. Alcohol en gel, que ahora está tan de moda, bueno, sí, para higienizarse, porque no sabemos dónde y cómo y cuándo vamos a podernos higienizar,
porque probablemente si es el sismo de gran envergadura pueden llegar a colapsar las redes de agua y de servicios esenciales. Una linterna, en el caso de ser una linterna o una luz de emergencia. Esa luz de emergencia y esa linterna yo aconsejo que en los hogares esté siempre en el mismo lugar, que tenga ya definido, que no esté en la mochila. La mochila sería como una especie de refugio donde yo sé que eso necesito para una emergencia. Pero la linterna y la luz de emergencia siempre tiene que estar en un mismo lugar. No solamente para un sismo, sino para cualquier evento. Yo me puedo desplazar a oscuras al conocer mi hogar, yo me puedo desplazar a buscar, que yo sé que en la estantería y que en el armario o con el segundo cajón va a estar la linterna y es donde yo voy a recurrir para cualquier tipo de emergencia. En este caso, para el tema del sismo. Obviamente tenerla siempre a mano con baterías o cargada la luz de emergencia en su defecto. Otra de las cosas es el botiquín. Un botiquín que en una casa no puede faltar. Sabemos que la mayoría de las casas siempre hay un botiquín dispersado en algún tipo de lugar. Lo ideal sería que en un sector tenga todo, o en una cajita, las condiciones básicas de un botiquín. ¿Cuáles son? Una venda, una gasa, alcohol o yodopovidona, una curita, pero no más que eso. Algunos me preguntaban, dice, pero medicamentos como aspirina, bueno, todos, por lo general, tenemos en nuestras casas, o la mayoría, tiene en sus casas un botiquín donde guarda sus aspirinas, el ibuprofeno, el tafirol, siempre lo guarda en el mismo lugar. Bueno, eso también puede ser útil en el caso de una emergencia. No obstante, en el caso de que estemos consumiendo algún tipo de medicamentos, es importante que dentro de esta mochila no nos olvidemos de incorporar este tipo de medicamentos que muchas veces son de esencial o de vital importancia. Otra de las cosas es, hablamos de barra de cereales. Hablo de barra de cereales como si pudiéramos hablar también de latas de conserva. Siempre tener a mano un reservorio de latas de conserva, por lo menos para sobrevivir 3 días. No le digo que tengamos un arsenal de consumo 50 latas, pero por lo menos que tengamos una determinada cantidad para que podamos sobrevivir esos 3 días. Copias de la llave, de la vivienda y del auto. Eso también es fundamental, saber que yo tengo una copia de la llave de la casa, que tengo las copias del auto y que las tengo en un lugar determinado. Podría ser en una mochila en este caso. Otra de las cosas es tener velas y fósforos a mano. ¿Por qué se habla de velas y fósforos? Obviamente porque la linterna y las pilas se pueden gastar, no tengo posibilidad de cargarla alguna, a lo sumo que ahora vienen unas linternas y luces de emergencia que se cargan con la luz solar, pero bueno, es importante a veces tener velas y fósforo por algún tipo de eventualidad que nos pueda llegar a surgir. También es importante que tanto las velas como los fósforos no se encienden después de un sismo. Eso en el caso de que la necesitemos. Ya después les voy a explicar por qué en caso de un sismo no tenemos que encender. Otra de las cosas, bolsas de plástico, donde vamos a poner nuestros deseos o podemos guardar algo que también lo necesitemos. Mantas, eso también es importante, porque tampoco no sabemos si el terremoto o el sismo va a ser en verano o va a ser en invierno. Necesitamos saber y contar con algunas mantas definidas para yo poder resguardarme en el caso de que necesitamos pernotar o
haga frío, tratar de tenerlas a mano. Juego de ropa de abrigo, también es importante tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas son los documentos personales. En muchos casos siempre los llevamos encima, pero a veces no tenemos la de toda la familia. Entonces, yo aconsejo, como teníamos copia de las llaves, hoy tener también una copia de los documentos esenciales de los miembros de la familia. Chocolate, yo lo pongo porque a mí me gusta el chocolate, pero también, en el caso de una emergencia, es importante porque aporta gran cantidad de calorías en el caso de ser necesario ante una emergencia. Y otra cosa importante que yo considere que en una emergencia, dependiendo de la familia, es importante también contar. Si yo tengo animales, que en muchas casas tenemos perros, gatos, también esos hay que atenderlos en una emergencia. Entonces, el alimento para el perro o el alimento para el gato, para yo poder cubrir esa necesidad de la mascota. Esto es un poquito lo que tenemos que hacer antes. Ahora vamos a hablar qué hacemos durante ocurre un sismo. Primero que nada, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a protegernos durante un sismo? Es actuar con la mayor serenidad, con la mayor calma. No tenemos que salir corriendo de ningún lugar. Vamos a quedarnos en el lugar. Por eso yo tengo que conocer tanto el lugar donde habito como el lugar donde trabajo, cómo está compuesto y cuál es mi lugar más seguro. Si yo estoy en mi casa, yo debo conocer cuál es el lugar más seguro. Muchos hablaban de que me pongo debajo del marco de la puerta. ¿Por qué muchos se ponen sobre el marco de la puerta? Porque ahí es donde están las vigas y es lo más factible, que no es que lo que se vaya a caer. ¿Sí? Yo trato de explicarles que en el antes, cuando estamos preparándonos para una emergencia, conocer el lugar donde trabajo, de donde habito, para saber cuál es el lugar más seguro de mi casa. Todo va a ir variando, cada casa es distinta, cada colegio es distinto, cada lugar de trabajo es distinto, entonces yo tengo que tratar de conocer cuál es el lugar más seguro. Si vivo en un edificio, me dicen algunos, dicen, yo vivo en un 10º piso, ¿cómo me protejo? No, el lugar que te vas a proteger es tu departamento. Después que ocurrió el sismo, voy a tratar de evacuar el lugar, pero no antes. Es decir, que yo me tengo que tratar de cuidar y permanecer en el lugar. ¿Cómo me voy a resguardar? Y me voy a resguardar, como hablábamos, debajo de un mueble, debajo de una mesa, debajo de un escritorio, o que ahí le he puesto una pared maestra, es decir, la pared más sólida que yo tengo dentro de la casa. En algunos lugares, las partes más sólidas son donde confluyen 2 paredes. Los baños también son muy seguros, porque al ser más chiquitos están hechos con mayor cantidad de columnas y cemento. Y fundamentalmente me tengo que alejar de todo lo que son cristales. Sí, cuando está sucediendo un sismo, yo me tengo que alejar de las ventanas, me tengo que alejar donde hay vidrios, donde hay tabiques, donde hay objetos que se pueden caer. Tratar de estar en un lugar donde no hay nada que se me pueda caer encima. Ahí es donde me voy a proteger durante el sismo. Pero no voy a salir corriendo a ningún lugar. Esté en un 10º piso o esté en una planta baja. Si estoy en un edificio, no voy, cuando trato de salir, no lo voy a hacer en un ascensor. Es decir, que no, el ascensor está excluido ante una emergencia.
Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer siempre por las escaleras. Siempre manteniendo la calma, sin correr y sin empujar, que son las 3 premisas que tengo que tener en cuenta. Calma, serenidad y no correr ni empujar. Bueno, usar la linterna, evitar, ahí he puesto, evitar las velas que se enciendan. ¿Por qué? Porque no hay que prender ni vela, ni un cigarrillo, ni nada, si yo no estoy seguro de que no hay nada que esté perdiendo, como por ejemplo, no hay ninguna pérdida de gas. En estos casos, en muchas casas, en muchos sismos de determinadas características, lo primero al estar las estructuras, los caños, al estar dentro de la estructura de las casas, al moverse las casas y las cañerías pierden su elasticidad, se pueden fracturar y pueden perder una pérdida de gas que puede ocasionar esa pérdida de gas al encender yo una vela, un cigarrillo o algo, puede evitar o puede complicar la situación con una explosión. Por lo tanto, siempre después de un sismo voy a evitar prender algo con fuego, ¿no? O hacer algún tipo de llama. Nos puede ocurrir en cualquier lugar, podemos estar en algún edificio como un supermercado, o un cine, que hace tanto que no vamos a los cines, yo ya lo estoy extrañando, o en alguna biblioteca, bueno, pocos vamos a las bibliotecas, pero bueno, si estoy en un edificio público, supongamos en un shopping, vuelvo a decir, lamentablemente los shopping están minados de vidrio, pero bueno, hay que tratar de salir de todo el alcance de aquellos vidrios, entonces no voy a correr despavoridamente a la salida, ni porque puedo producir algo peor, como una avalancha, y eso me va a permitir a mí incluir otro riesgo más, que sería que puedo provocar herido a la salida, y que las puertas no estén lo debidamente abiertas para yo poder salir del lugar y ocasionar otro daño peor. Entonces, me voy a alejar de las ventanas, de las puertas de cristal, y si estoy en un cine o estoy en un teatro, no trato de salir, me echo al suelo, de rodillas, cubriéndome la cabeza, para evitar que no caiga nada extraño desde el techo. Y cubriéndome las manos, la cabeza con las manos. Después que pasa el sismo, y si es necesario, yo voy a salir o me voy a ir del lugar. En espacios con estanterías, como puede ser los supermercados, hay que salir de los pasillos y tratar de irse a los lugares donde no están las estanterías. Que siempre en los supermercados, si está bien distribuido, como dice el código de edificación, tienen que dejar espacios amplios para que no haya estanterías para cubrirse en el caso de un sismo. Hay supermercados que obviamente no cumplen con esa normativa, pero en realidad todos los supermercados grandes deben cumplir con un espacio donde no haya estanterías. Otro lugar donde muchas veces nos ocurre un sismo es cuando vamos manejando. Entonces, ahí sí yo tengo que detener el vehículo. Siempre y cuando yo esté en un lugar donde yo pueda detener el vehículo. Voy a buscar un lugar donde yo pueda detener el vehículo. Alejado de los edificios, alejado de cables de alta tensión. Voy a alejarme de ese tipo de lugares donde voy a tratar de buscar una alternativa donde yo no caiga nada sobre el vehículo. ¿Voy a salir? No, voy a permanecer dentro del edificio. Dentro del vehículo, hasta ver qué es lo que pasa alrededor, siempre y cuando no corra riesgo donde yo esté dentro del vehículo. Voy a tratar de no pasar por ninguna plataforma
como un puente, o pasar ni por abajo ni por arriba. Y tratar de no bloquear caminos. Es decir, no voy a estar, si voy a detener mi vehículo, pasó hace muy poco, me acuerdo, yo estaba en la calle Colón, y estaba el sismo muy grande, yo traté de irme hacia la calle, porque estaba justo en un bar, me traté de ir hacia la calle porque era el lugar que me alejaba de los edificios, y resulta que los autos, unos iban más rápido de lo que tenían que ir, y otros ya empezaban a estacionar y empezaron a bloquear la calle Colón. Lo que hay que tratar es resguardarse y tratar, si me voy en el auto, no detenerlo en un lugar, en una vía, en un camino, donde pueda ocasionar otro problema. Si la sacudida o el sismo me ocurre caminando en el centro, que muchas veces puede pasar, yo voy a tratar de alejarme de los edificios. ¿Sí? Me voy a tratar de alejar de los edificios y buscar, en lo posible, lugares donde nada se me puede caer encima. Principalmente todo lo que son lo de los balcones. Nosotros los mendocinos, que habitualmente viven en los edificios de Mendoza, ponen las macetas en los bordes de los balcones, que eso es un peligro, pero en el caso de un sismo, que se precipite hacia abajo y ocasione un daño al que pasa por la vereda. Entonces, si está temblando, yo voy a alejarme de todo eso y voy a tratar de buscar en lo posible la calle, que es donde hay menos posibilidad que se caiga algo. Obviamente que gran parte de Mendoza todavía siguen habiendo cables aéreos, gracias a Dios eso cada vez hay menos, pero todavía seguimos con el riesgo también de que se nos caiga un cable, pero el lugar más seguro sería salirme de todo lo que son las fachadas de los edificios. Bueno, también si estoy lo más probable es que si hay un sismo de alta complejidad o muy grande, automáticamente en Mendoza hay sistemas que hacen un corte de energía general. Lo mismo, yo voy a tratar de cortar el suministro de gas, voy a tratar de cortar el suministro de luz, y si es necesario también voy a cortar el de agua. Cuando hablábamos al principio, aquella linterna que yo sé dónde la había dejado antes que ocurriera el sismo, voy a recurrir a esa luz de emergencia sabiendo que está en ese lugar determinado. No hay que salir, vuelvo a repetir, una vez finalizado el sismo, voy a tratar de no salir corriendo del edificio o de mi vivienda. Voy a tratar, si se observa algún tipo de daño, sí voy a salir con calma. Un sismo grande que se produjo en Chile hace unos 3 años atrás, 3 o 4 ya, recuerdo una muerte de una chica que salió después que se produjo el sismo en Coquimbo. Adentro de la casa no había pasado nada, ella sale a la vereda y se le cae, en la puerta se le cae parte de la mampostería del frente de su casa y la mata. Es decir, que si yo no observo ningún deterioro importante dentro de mi casa, no es necesario salir a la calle. Como no es necesario, si estoy en un edificio y no veo que no hay un deterioro visible dentro del edificio, yo no tengo por qué salir a la calle. Obviamente, si yo observo que en mi edificio se han reventado los cristales, es decir, que ha sufrido una deformación y yo no sé qué daño tiene, bueno, voy a salir tranquilo hacia un lugar seguro fuera del edificio. Pero tampoco voy a salir al balcón, porque yo no sé en qué condiciones está el balcón. No voy a salir a un balcón para ver qué es lo que pasa. Muchas veces en el edificio municipal he visto un sismo grande, algunos balcones de algunos de los pisos
salen a ver cómo la gente sale corriendo a la explanada. Entonces, eso hay que evitar, salir a los balcones y salir corriendo también hacia la explanada. Si es necesario evacuar, voy a hacerlo. Primero, conteniendo a los miembros de la familia, que yo ya sé cómo actúan, si entran en pánico, si no entran, y si los voy a tratar de contener a ellos, a los miembros de mi familia, para yo sacarlos de la vivienda, en el caso que nos agarre dentro de nuestra vivienda con nuestra familia. Si quedo atrapado dentro de cualquier tipo de edificio, voy a tratar principalmente, como la premisa es tomar las cosas con calma. No empezar a gritar, porque lo más probable es que si yo estoy gritando durante 3 minutos, en el minuto 4 no tengo más voz. Entonces, voy a tratar de buscar la forma de llamar la atención. En el caso que haya algún equipo de rescate, sepa que yo estoy con vida sin que estar gritando. Obviamente que es importante que nos llamar la atención con algo. Bueno, trataré de buscar la mejor manera de llamar la atención. En algunos casos hablan de que la mochila, esa mochila que hablábamos al principio, vaya un silbato, pero bueno, es difícil, ya veo que la mochila no la alcanzo, o un silbato no lo voy a llevar en el bolsillo. Pero bueno, tratar de buscar algún artilugio, como golpear una piedra, algo metálico, pero no gritar, para tratar de llamar la atención a la gente. Otra de las cosas que no hay que hacer después de un sismo es el curioso que va a haber lugares donde se ha caído, casas. Me pasó en el año 86, que yo era chico, y la curiosidad, yo vivía en la 4ª sección, que había tenido mucho impacto, pues se habían caído casas y todo lo demás, pero decían por las radios esa noche que Godoy Cruz había desaparecido, que se había habido un hueco y se había tragado parte de la tierra. Es, imagínense lo que se escuchaba. Yo al otro día en la mañana con mi amigo me fui derecho a Godoy Cruz en bicicleta para conocer qué es lo que había pasado. Esa curiosidad también puede generar algún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque empiezo a andar por lugares donde es inseguro, donde hay peligro de derrumbe, donde hay cables, donde hay vidrios. Entonces, tratar de que esa curiosidad, evitarla. Si hay algún tipo de persona, herida, tratar de, si no es necesario, porque no hay peligro de derrumbe o veo que no se le va a caer nada encima, tratar de no correrla ni moverla, porque yo no sé qué tipo de daño tiene producido dentro de la persona, dentro de su columna vertebral. Entonces ya veo que por tratarla de correr, estoy haciéndole algo peor. Entonces voy a tratar de protegerla a esta persona, la voy a tratar de proteger y voy a tratar de resguardarla, de acercarle agua, si ha perdido el conocimiento, bueno, tratarle de ver cómo yo puedo para que vuelva en sí y activar el servicio de emergencia si fuera necesario. Otra de las cosas que tampoco tengo que hacer es utilizar como loco el teléfono para ver cómo está el perro del vecino o qué le pasó, o por curioso conocer si sentiste el sismo, qué te pasó. Eso evitarlo solamente para aquellas llamadas necesarias. Es decir, ubicar a uno de mis hijos, saber cómo están mis padres, pero no empezar a hablar cómo está el padre, llamar a tu papá y conocer cómo está el vecino, no. Tratar de saber, ¿estás bien? Bueno, ¿estás protegido? ¿No te pasó nada? Listo, chao. Tratar de ser lo más simple, con una pequeña comunicación,
pero no estar utilizando el teléfono porque puede ser, y muy probable pase, que se colapse todo el sistema de comunicación en el caso de emergencia. Y utilizarlo solamente para lo que sea necesario. Encender la radio, esa radio que nosotros habíamos preparado dentro de la mochila o teníamos dentro de casa, para saber qué realmente ha pasado y qué tipo de información Protección Civil nos va a dar para que estemos más seguros, más atentos e informados, sin entrar en pánico y, bueno, seguir toda indicación que el gobierno conoce de la situación y saber actuar en consecuencia. Esto un poquito son el antes, el durante y el después. Yo este pequeño espacio lo dejo para algún tipo de preguntas de las que si me quieren hacer o no. Lo dejo abierto acá. Bueno, Gustavo, la verdad que estuvo buenísimo. Yo te quería consultar que no, en particular habíamos recibido algunas preguntas de algunos vecinos, que muchas las has estado compartiendo vos y contestando. Y lo que no me queda claro es en qué momento vos entendés de que el sismo sigue y que es el momento para evacuar. Y en qué momento me quedo resguardada hasta que pase. ¿Se entiende? Bueno, a ver, cuando está sucediendo el sismo, es decir, si se está moviendo, yo tengo que quedarme quieto. Siempre. Tratar de protegerme y tratar de protegerme, de que nada se me caiga encima y alejarme de los cristales. Eso es y de las ventanas. ¿No? Y resguardarme, es decir, me puedo resguardar de distintas formas. Me pongo pegado a la pared donde sé que es el lugar más seguro, o me pongo debajo de un escritorio o algo debajo de una mesa que yo sé que es firme. No todas las mesas son firmes, pero cosa que si sepa que no se me va a caer nada encima, me voy a proteger. Esa sería la premisa fundamental mientras está sucediendo el sismo. Cuando termina, estos son, quizás a veces nos parezca eternos, pero son relativamente cortos en el tiempo. Después que sucede, yo ahí voy a tratar de saber si me tengo que ir o no. Mucha gente lo que opta es alejarse, no sé a dónde a veces, y escaparse, tampoco porque está temblando también en el frente, y creo, al escaparme, yo no sé qué es lo que está pasando, no sé si se está cayendo la escalera, si se está cayendo cosas delante mío, entonces por eso yo me tengo que tratar de resguardar durante el evento. Cuando pasa el evento, ahí puedo ver y decir, bueno, sí, voy a evacuar, tranquilo, no hace falta que salga corriendo, no hace falta que Entonces, si estoy, supongamos, en el edificio municipal, voy a agarrar mis cosas, me pertenece a la cartera, tranquila, y me voy a retirar. Pero con tranquilidad, no salir corriendo, ni que nos metamos todos en la escalera, saliendo a la explanada, corriendo, que tampoco la explanada sería el lugar más seguro que tiene el edificio, en el caso de la municipalidad. Pero tratar de resguardarme principalmente en el movimiento y salir después que pasa. Obviamente que después que pasa un gran sismo, van a haber réplicas. Entonces también estar atento de que esas réplicas no creo que sean superiores, pero muchas veces puede darse que un pequeño sismo seguido de un sismo más importante. Pero por lo general se da un sismo de gran intensidad y seguido de varios de menor intensidad. Por eso, primero que nada, yo voy a estar resguardado en el lugar mientras sucede, esté donde esté. Es decir, si estoy en la calle, me voy a tratar de alejar de los edificios. Si estoy dentro de una vivienda, en el lugar más seguro de mi casa. Si estoy en el lugar de trabajo, donde yo considere que sea el más seguro. Pero no salir del lugar, sino protegerme. Esa sería la... No sé si quedó claro. Perfecto, sí, sí, buenísimo.
¿Alguien más quiere hacerle una pregunta a Gustavo? Cari, a mí me gustaría consultarle, que yo he sentido ahora que han dicho mucho, sobre el triángulo de la vida, que dicen que es la postura en la que uno tiene que ponerse, la posición. Algunos lo explican de una manera y bueno, han habido muchas versiones. ¿Es seguro eso, colocarse en posición de triángulo, a la orilla de algo? Porque como no lo mencionó, viste, no sabía si Sí, es se han así. puesto, desde hace un tiempo se habla mucho del triángulo de la vida. Bueno, el IMPRES, que es quien nos provee a nosotros el material de prevención, que aconseja de que no es una cuestión, no es seguro. Hay varias teorías al respecto, pero en realidad el famoso triángulo de la vida no es seguro. Es decir, no es seguro estar al costado de un escritorio, es seguro estar debajo del escritorio. Pero bueno, ellos aconsejan de que no, yo considero que tampoco, no. En realidad lo que nosotros tenemos que tratar siempre es de protegernos, buscar la manera de protegernos. El triángulo de la vida se habla mucho si colapsara el lugar donde nosotros habitamos. Es muy difícil que colapse. A ver, es probable, pero nosotros desde hace un tiempo, la construcción en Mendoza es sismo resistente. ¿Qué quiere decir que sea sismo resistente? Que no va a colapsar. Probablemente tenga roturas irreparables y ese edificio no pueda volverse a habitar. Pero el tema de que no colapse nos permite que la gente que está dentro de ese edificio pueda evacuar. No sé si ¿entendés? Entonces, ahí, si llegara a colapsar algo, y bueno, el triángulo de la vida podría cumplir un rol determinado, pero en el caso de lo habitual que muchas veces pasa, y lo hemos visto en Chile, es decir, en Chile no hace mucho, un sismo de muchísima intensidad que quizás excede a lo que nosotros habitualmente tenemos acá en Mendoza, la gente no utilizaba el famoso triángulo, sino se trataba de resguardar a aquellas personas que actuaban bien, de resguardarse de que se le cayera algo, porque lo que hay que tratar es de resguardarse de que se te caiga algo. Por eso, cuando yo organizo mi casa o el lugar de trabajo, trato de no poner cosas arriba que se me caigan. Pero bueno, si te puedo, Laura, contestar tu pregunta, el triángulo de la vida no es aconsejable seguir este tipo de instrucciones. Y bueno, el IMPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, lo desestima directamente. En el manual, que sería bueno que después de alguna manera la municipalidad lo pueda colgar para que la gente lo consulte, hay un manual que tiene el IMPRES ya elaborado y la última parte habla justamente del no incorporación al tema del triángulo de la vida. Bueno, muchas gracias. Esta teoría. ¿Algo más? Tenía una peliculita, pero no sé si la vamos a poder ver. Hay unas... Fui pasando algún tipo de filminas que lo que no hay que hacer, no usar el ascensor, sí usar las escaleras, no empujarse, no gritar, no correr, siempre conservar la calma. Estas son las premisas que tenemos que tener incorporadas. Gustavo, ¿alguna recomendación especial o alguna aclaración que haya que tener en cuenta cuando hay personas con movilidad reducida o ciegos, Bien. adultos mayores que tengan la movilidad reducida? Eso va dentro de la planificación. Cuando nosotros, cuando nosotros elaboramos un plan de contingencia, que está muy hoy de moda, el plan de contingencia. Los planes de contingencia muchas veces son como empaquetados que
solamente a veces le cambian el título o el lugar y lo adaptan a una escuela, lo adaptan a un edificio o un comercio y siempre termina siendo lo mismo. Lo ideal, cuando uno elabora un plan de contingencia, es decir, en el antes, en la parte preparatoria que hablábamos, cuando hablamos, ese plan tiene que incorporar o saber qué pasa si tengo en mi casa gente con distintos tipos de discapacidades. Entonces, ¿qué y cómo voy a actuar con ellos? O cómo voy a... pero eso lo tengo que saber antes. En el caso de un edificio como el edificio municipal, es importante que cuando ingresa alguien con una capacidad diferente, una persona, estar atento, que la guardia esté atenta. ¿Por qué? Porque no es que lo tenga que acompañar, pero yo sé saber perfectamente que esa persona va a ir al 6º piso, que tiene que ir a compras. Bueno, estar atento que en el 6º piso va a haber una persona que ciega, que en el caso de que si hay que evacuar el edificio, alguien lo pueda acompañar. Para eso habría que, en algún momento, por ejemplo, en el edificio municipal, hemos hablado de las cuadrillas de emergencia en caso de evacuación. Entonces, el jefe de piso tiene que estar atento de que hay un discapacitado. Esto en el tema de la organización, cuando se habla de un plan de contingencia. Pero sí, siempre hay que tenerlo en cuenta con las personas que tienen. Por eso es muy importante estar muy atento, no solamente en el plan de contingencia, sino aquellos lugares donde ingresa una persona con una discapacidad, tratar de saber cómo voy a actuar. Es decir, muchas personas que entran en silla de ruedas al edificio suben por el ascensor sin problema. El tema es cómo haces para bajarlo si subió hasta el 7º. Lo dejas Claro, y arriba. el inconveniente, por ejemplo, en un lugar donde yo estuve en el último sismo grande que hubo acá en Mendoza, había una persona que está en silla de ruedas y al no poder bajar por el ascensor es como que lo bajaron sus compañeros de trabajo en el medio, o sea, ni primero ni último, y todos íbamos evacuando por la misma escalera y al llevarlo en alza, digamos, alzado, empezó a trabar la evacuación del resto. Entonces hay que sacarlos, prever para sacar los primeros, últimos, para no trabar el resto. Bueno, yo soy partidario de no evacuar, ¿ya? En el sismo. Yo soy partidario, si vamos a evacuar, si es necesario, si vimos que ha pasado algo extraordinario. Es decir, el hecho de evacuar cuando no ha pasado nada, es decir, que hubo un gran sismo, se movió todo, pero no pasó nada, es decir, no se rompió nada, no se cayó nada, ¿para qué voy a evacuar? Porque entramos en este problema, justamente, que evacuar es necesariamente ¿para qué? Si el edificio se mantuvo intacto. Tenemos que confiar que los edificios están hechos bajo una normativa muy, muy estricta y cada vez más estricta con respecto a la sismoresistencia de los edificios. Entonces, y justamente se hace para evitar de que colapsen. Entonces, si yo tengo un discapacitado en silla de ruedas, lo quiero bajar por la escalera, pero no sé para qué. ¿Para qué? Si el edificio no le pasa nada, se va a quedar ahí. Que se quede tranquilo, que la luz se va a restablecer, quédate tranquilo, se restablece, que vos vas a ser el primero que va a salir por el ascensor. Pero después que pase. Por eso, hay que tratar de estar muy calmos para tomar buenas decisiones. A mí me pasa, y muchas veces me irrito, cuando la gente, por ejemplo, en los lugares donde yo estoy, evacúa, corre rápidamente, no, está temblando, no tengo que irme, no sé para qué. Es decir, que quieren alejar de qué, si a veces afuera quizás sea más peligroso que estar adentro. Entonces, el tema es que tomar la decisión del tema de la evacuación. Si es necesario evacuar con una discapacidad, yo lo que estaría
en lo posible, obviamente voy a tener que, si lo pongo primero para evacuar, me va a bloquear todo el resto. Yo lo dejaría relativamente a lo último y tratarlo de evacuar las personas que van a intervenir en la evacuación de esta persona. Bien, Para evitarlo. Sí, lo que sucedió en ese momento fue que también el personal de seguridad de la empresa es como el que se hizo cargo y estableció lo que teníamos, lo que todos los que estábamos ahí adentro teníamos que hacer, y entonces, bueno, como por norma de la empresa se ordenó evacuar. Entonces también ahí está un poco la disyuntiva entre hacer lo que por ahí uno piensa en función de todas estas capacitaciones que ha recibido, o realmente hacer lo que las autoridades de ese lugar por lo menos habían dispuesto. Entonces también esa situación se generaba bueno, como... lo que pasa es que estas mismas personas que establecen esas normas tienen que tener contemplado qué pasa en el caso de, justamente, claro. cuando yo voy a evacuar. Yo aconsejo de que no. Es decir, vengo de la línea del que no hay que salir corriendo, que no hay que evacuar si no es necesario, si no me voy a arriesgar a salir a un lugar donde muchas veces, no es que vayan a evacuar, pero para que se queden tranquilos, hay mucha gente que el tema del pánico, si no está al aire libre, entra en pánico y estar dentro del edificio le generaría más angustia. Bueno, a esa persona le invitas a que salga tranquila, sin correr, que se trate de proteger pero porque va a terminar siendo contraproducente que esté en el trabajo con miedo o en el lugar con miedo. Entonces yo le invito que sí salga, pero la evacuación del sismo, si no es necesario, yo no la aconsejo. Distinto en otro tipo de emergencia, es decir, si hablamos de un incendio es diferente, si hablamos de una amenaza de bomba es diferente, pero en el caso del sismo yo trato de que no salgamos. Y tengo un ejemplo real que es lo que pasó en Chile, ¿no? Que con una muerte la persona salió y se le desprendió la mampostería de la puerta de la casa, y la puerta de la casa no medía más de 3 metros de altura, ya que la construcción era vieja. Bueno, buenísimo, Gustavo, clarísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Habla Jessica. Hola. ¿Sí? Sí. En el caso de que luego del sismo notemos que haya más de un herido, ¿cómo debemos actuar en esta situación? ¿Solamente debemos esperar al servicio coordinado de emergencia o podemos llegar a hacer algo en caso de que no tengamos idea de cómo reaccionar ante que se dé alguna fractura o alguna herida grave? Bueno, primero voy a tratar de activar el servicio de emergencia si considero que es necesario. ¿Sí? El botiquín que hablábamos al principio podría ser útil en el caso de pequeñas heridas. Si desconozco cómo actuar, yo trato de que no intervenga. Obviamente lo que voy a tratar es de proteger de que esa persona, si tiene algún tipo de patología, tratar de protegerlo, que nadie se le vaya a seguir cayendo cosas encima. Entonces voy a tratar de protegerlo. Si no puedo saber qué hacer, siempre y cuando conozca que no ha tenido ningún problema en la columna ni nada por el estilo, lo que voy a tratar es de protegerlo y activar el servicio de emergencia. En lo posible, a todo lo que yo pueda intervenir en caso de heridas, voy a tratar de intervenir. El tema es que hay que conocer a veces el tema de primer auxilio. Eso daría para otra charla que podría dar la municipalidad, pero no te podría explicar que siempre hay que tratar de cubrirlo
al herido de que no le siga pasando más cosas. Eso es lo único que yo podría, si no puedo, desconozco cómo voy a intervenir. Y activar el servicio de emergencia. Claro, en ese caso se realiza un triage, ¿no es cierto? Como una Sí, selección de cuál es el herido más grave a cuál es el más leve, ¿no? En bueno, este pero ahí caso, ya tenés que tener, a ver, en para el hacer, caso de conocer de herida, Claro. bueno, si yo ya tengo conocimientos, si yo ya tengo conocimiento de primer auxilio, sí voy a hacer el triage. Es decir, pero por lo general debería conocer un poco más para yo poder evaluar a quién voy a trabajar o no. Es decir, el común de la gente nadie sabe quién está peor o a quién necesita atención o no. Lo ideal sería obviamente hacer un triage, pero bueno, hay que tener cierto conocimiento para poder evaluar. Yo lo que aconsejo al común de la gente es que tratar de proteger a esa persona para que no le siga pasando cosas. Es decir, en lo posible, lo que yo puedo. Y actuar, obviamente, si tengo conocimiento, obviamente voy a seleccionar a quién voy a trabajar primero y a quién no. Si hay alguna herida cortante donde hay una hemorragia profunda, yo obviamente voy a tratar de intervenir. Hay que ver las circunstancias. Es decir, obviamente que el triage siempre es importante, pero hay que tener previamente un conocimiento de primer auxilio. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que ha sido clarísimo con los ejemplos y con las apreciaciones y las observaciones. La última consulta que te quería hacer es si dentro de lo que no sé si se sigue denominando defensa civil, esto que vos contabas, lo del cambio de paradigma, pero a nivel provincial, si hay alguna página que nosotros le podamos recomendar a los vecinos, si hay alguna formación que nosotros le podamos dejar a los vecinos como Hay una sugerencia. página, sí, sí, sí. Acá todavía en la provincia se sigue llamando Defensa Civil, ellos ya se están por cambiar, pero bueno, están esperando una ley provincial que tiene que cambiarlo, pero a nivel nacional ya se llama Protección Civil. Defensa Civil tiene una página donde informa y donde tiene, yo después si querés, también lo podemos colgar nosotros, un link para que sería interesante, algunos links para que ellos consulten, principalmente en lo que es el tema de planificación familiar, para que el vecino conozca más detalladamente cómo puede planificar su casa. Es más, ahí hay, eso lo tenemos desde el área mía y también es parte de lo que ha dado la provincia. Y para mayor información con respecto a lo que hicimos, yo les aconsejo la página del IMPRES. La página del IMPRES no solamente tiene el manual de cómo actuar, sino también tiene referencias, formas de medir, todo lo que es la terminología y todos los conceptos básicos de lo que es la prevención sísmica, desde conocer lo que es un epicentro, desde un sismógrafo, dónde están localizados los sismógrafos. Bueno, todo eso está dentro del IMPRES. Es una página bastante interesante y muy completa. Buenísimo. De igual manera, este video, y esto va a estar en un formato de video y va a quedar disponible en nuestras redes sociales, en el Facebook de Ciudad de Mendoza, así que eso nos va a servir para poder compartirlo con los vecinos, porque es algo puntual, es algo preciso, son tips que nos pueden servir al momento de empezar a armar esto que vos nos recomendabas de la organización familiar. Así que, Gustavo, y a todos, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por sumarse, por interesarse, por involucrarse una vez más en esta responsabilidad ciudadana que asumimos. Y
muchas gracias a todos, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias Gustavo por tu tiempo y por transmitirnos tus experiencias. Bueno, cualquier duda que quiera arrimarse al área, yo estoy en el 6º piso, cualquier cosa, si quieren saber algo más de los lugares de trabajo y quieren consultarme sobre planes de contingencia para sus lugares de trabajo, el área está abierta para todos. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos en la próxima.